Canal pequeño, grandes historias. Ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores y a mantener viva esta historia. Un fragmento de arcilla cocida, no más grande que una uña, se exhibe bajo el cristal de un museo en la prefectura de Aomori. Fue extraído del suelo de una cueva y, mediante termoluminiscencia y datación por radiocarbono, tiene aproximadamente 16.500 años de antigüedad. Es una cifra que invita a la reflexión. Es anterior a las pirámides de Giza en más de 10.000 años. Es anterior a las primeras ciudades de Mesopotamia. Es anterior a la agricultura misma, en cualquier lugar del planeta, por un amplio margen. Quienes cocieron esa arcilla cazaban ciervos y pescaban salmón, y ya habían descubierto cómo hacer cerámica, una de las tradiciones cerámicas más antiguas jamás recuperadas. No tenían escritura, ni metal, ni rueda, y, sin embargo, la tradición que construyeron perduró, de una u otra forma, durante más de 10.000 años, más que cualquier imperio, dinastía o civilización que la mayoría de la gente pueda nombrar. Eran los Jomon, la antigua cultura de cazadores-recolectores del archipiélago japonés. Los estudios genéticos actuales generalmente les atribuyen una modesta porción de la ascendencia japonesa moderna, comúnmente citada entre el 10 y el 20%, con algunas estimaciones directas aún más bajas. En otras palabras, una población secundaria, un afluente menor que desemboca en un río mucho más grande. Pero cuando los investigadores finalmente secuenciaron esqueletos Jomon reales en lugar de inferir la ascendencia a partir de la forma del cráneo, el ADN se negó a quedar en una mera nota a pie de página. No encajaba en absoluto en el árbol genealógico del este de Asia. En cambio, parecía haberse separado de otros linajes regionales decenas de miles de años antes de lo que se había modelado. No era una rama lateral de Corea o la costa de China. Era algo más antiguo. Algo que parecía pertenecer a un capítulo completamente distinto de la historia de la humanidad. Así pues, antes de continuar, cabe plantearse la siguiente pregunta. Si los Jomon fueran realmente los antiguos ancestros ininterrumpidos de Japón, que esperaron en silencio y aislados durante miles de años, ¿por qué su ADN parece pertenecer a una población que, según toda lógica geográfica, nunca debería haber estado allí? Durante décadas, la historia que se enseñaba en las aulas japonesas era simple, casi reconfortante por su pulcritud. En 1991, el antropólogo físico Kazuro Hanihara propuso lo que se conoció como el modelo de doble estructura, una historia demográfica en 2 etapas para el archipiélago japonés. Primera etapa, los cazadores-recolectores Jomon, presentes desde aproximadamente el año 14.000 a.C. Segunda etapa, los agricultores de arroz Yayoi, que llegaron de la península coreana y el continente asiático hace entre 2300 y 2900 años, trayendo consigo el cultivo de arroz, el bronce y el hierro. Ambas poblaciones se encontraron, se mezclaron, y dieron origen a la población japonesa moderna, una fusión de lo antiguo y lo nuevo. El periodo Jomon es extraordinariamente largo, abarcando aproximadamente desde el 14.000 a.C. hasta el 300 a.C. Sí, imagínelo como una única señal cultural que se mantuvo prácticamente ininterrumpida durante más de 13.000 años. Los montículos de conchas, llamados kaisuka, marcan antiguos asentamientos costeros repletos de restos de peces y mariscos. La pesca de altura y de río los sustentaba, al igual que los castañares y nogales cultivados. Su cerámica, elaborada, con marcas de cuerda y a menudo de una belleza sorprendente, dio nombre a la cultura, ya que Jomon significa literalmente marcado con cuerda, y no se trataba de pequeños grupos nómadas. En Sanai Maruyama, en lo que hoy es Aomori, los arqueólogos han descubierto un asentamiento de viviendas subterráneas y estructuras con pisos elevados que pudieron haber albergado a varios cientos de personas a la vez, ocupadas durante un periodo de aproximadamente 1700 años, desde alrededor del 3900 hasta el 2200 a.C. Esta cifra por sí sola desmiente la antigua suposición de que toda sociedad de cazadores-recolectores tenía que ser pequeña y móvil. Físicamente, la evidencia esquelética parecía respaldar la historia en 2 actos con la misma claridad. Los restos Jomon muestran una estructura ósea más gruesa, un patrón dental distintivo, diferente de la morfología dental sinodonte común en el continente asiático. Rasgos craniofaciales que los antropólogos podían distinguir, a menudo a simple vista, de los migrantes Yayoi que llegaron posteriormente. Los Yayoi, a su vez, trajeron nuevas herramientas, nuevos cultivos, nueva tecnología
y según el modelo, se mezclaron gradualmente con las poblaciones Jomon existentes en todo el archipiélago. En este marco, los Ainu de Hokkaido, en el norte, y los Ryukyuanos de Okinawa, en el sur, fueron concebidos como los dos extremos preservados de Japón, lugares donde la ascendencia Jomon sobrevivió más intacta, con los japoneses continentales ubicados en el centro, en una mezcla genética. Dos poblaciones dentro. Una población mixta fuera. Era claro. Era comprobable. Y durante años coincidió razonablemente bien con los datos craniométricos. Limpio. Como se esperaba. Del libro de texto. Era una historia sencilla de dos poblaciones, hasta que los científicos lograron extraer genomas completos de los huesos de los Jomon. Aquí es donde la cosa se complica. En 2019, una modesta muestra de esqueleto recuperada del montículo de conchas de Sanganji, en la prefectura de Fukushima, comenzó a reescribir por completo la cronología. Hideaki Kanzawa Kiriyama, en colaboración con colegas del Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio, secuenció genomas Jomon y publicó los resultados en la revista Anthropological Science. Lo que encontraron no respaldaba una separación reciente y clara de las poblaciones continentales vecinas. En cambio, los datos situaban la divergencia del linaje Jomon de otros grupos del este de Asia, en algún punto entre 20.000 y 38.000 años atrás. Una separación lo suficientemente antigua como para ser anterior no solo a la migración Yayoi por decenas de miles de años, sino potencialmente lo suficientemente antigua como para ser anterior al punto en el que varios otros linajes del este de Asia continental divergieron entre sí. Imaginemos un árbol genealógico con un único haplogrupo, esencialmente, un apellido genético transmitido prácticamente intacto de generación en generación, como una especie de hilo conductor largo e ininterrumpido que lo atraviesa. En la mayoría de las poblaciones de Asia Oriental, ese hilo se une al tronco principal relativamente hace poco tiempo. En el caso de los Jomon, el hilo se remonta a una ramificación mucho más cercana a la raíz del árbol. Un segundo genoma, más completo, recuperado de una mujer Jomon de aproximadamente 2.500 años de antigüedad, hallada en el yacimiento de Ikawasu, en la prefectura de Aichi, y secuenciado por Noboru Adachi, Hirofumi Matsumura y sus colegas, con resultados publicados por Gakuhari y sus coautores en la revista Communications Biology en 2020, confirmó algo aún más sorprendente. El linaje Jomon ocupaba una posición inusualmente basal en el árbol genético del este de Asia. Basal, en este contexto, significa esencialmente fundamental, situado cerca de la raíz en lugar de en una rama tardía. Y una posición basal conlleva una implicación incómoda. Significa que el ADN Jomon comparte una ascendencia profunda no solo con otros asiáticos orientales, sino también con poblaciones dispersas mucho más allá de las fronteras de Japón. Componentes que se repiten en las poblaciones de las tierras altas del Tíbet, en los linajes de cazadores-recolectores del sudeste asiático continental, vinculados a la llamada tradición Hoabinhian, descrita por investigadores como McCall y sus colegas en la revista Science en 2018, e incluso, de forma más tenue, en poblaciones de las islas Andamán como los Honshu, a miles de kilómetros de Japón. No por años, por decenas de miles de años y por miles de kilómetros. Esta es la parte que los libros de texto no explican. Si el modelo de doble estructura de Hanihara se basaba principalmente en la forma del esqueleto, grosor óseo, patrón dental, forma craneal, el ADN revela una historia diferente. Los Jomon nunca fueron una población insular aislada que simplemente esperó pacientemente el paso de los milenios en el archipiélago japonés. Más bien, parecen portar la huella de un linaje asiático mucho más antiguo y antaño mucho más extendido, uno que sobrevivió prácticamente intacto en Japón, mucho después de haber sido diluido, reemplazado o borrado en casi todos los demás lugares donde existió. Las investigaciones modernas sobre ADN autosómico, incluido el trabajo publicado por Watanabe y sus colegas en 2021, estiman que las poblaciones del Japón continental poseen entre un 10 y un 20% de ascendencia derivada del Jomon. Los habitantes de Ryukyu y Okinawa poseen una mayor proporción, estimada generalmente entre un 25 y un 30%. Las poblaciones Ainu son, con diferencia, las que poseen la mayor proporción, con algunas estimaciones que alcanzan entre el 70 y el 90%. Este gradiente es mucho más pronunciado y desigual de lo que sugería la antigua teoría de la mezcla de dos poblaciones. Los investigadores describen cada vez más la situación
no como la mezcla de dos poblaciones en una sola ocasión, sino como un proceso estratificado y multifásico, con al menos 3 componentes de ascendencia genéticamente distinguibles detectables en el genoma japonés moderno. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad derivada del muestreo actual, no como una certeza absoluta, ya que la cobertura de ADN antiguo en toda la región aún está lejos de ser completa. Si la ascendencia Jomon realmente se remonta a un linaje de casi 30.000 años de antigüedad, que alguna vez se extendió por una parte importante de Asia, entonces la vieja historia en 2 actos no está del todo equivocada. Simplemente le falta un acto completo. La primera teoría que intenta explicar esta división más profunda procura mantenerse fiel al planteamiento original. Simplemente, traslada el punto de partida mucho más atrás en el tiempo. Según esta versión actualizada del modelo de doble estructura, basada en los hallazgos de Kanzawa Kiriyama de 2019 y los trabajos posteriores, se cree que los ancestros Jomon llegaron al archipiélago japonés durante una o varias oleadas migratorias en el Pleistoceno tardío, hace entre 38.000 y 20.000 años. En aquel entonces, el descenso del nivel del mar global dejó al descubierto puentes terrestres que conectaban partes del archipiélago con el continente asiático, una región del estrecho de Corea parcialmente expuesta y una conexión entre Sajalín y Hokkaido que se extendía hasta Siberia. Luego, cuando terminó la última edad de hielo, hace aproximadamente entre 11 y 10.000 años, el aumento del nivel del mar interrumpió esas conexiones. Japón quedó aislado. Según esta teoría, ese aislamiento mantuvo a la población fundadora de Jomon alejada de un mayor flujo genético a gran escala durante miles de años, hasta que los migrantes Yayoi finalmente llegaron por mar milenios después. Según esta teoría, ese aislamiento es precisamente la razón por la que el ADN de Jomon parece tan antiguo y basal. No porque la población en sí sea una anomalía, sino porque funcionó como una cápsula del tiempo genética, congelada en un lugar relativo, mientras las poblaciones continentales se mezclaban, migraban y remodelaban su propia ascendencia a su alrededor. La deriva genética durante un largo periodo de aislamiento, más de 10.000 años entre el cierre del puente terrestre y el contacto con Yayoi, puede hacer que la huella genética de una población parezca considerablemente más antigua y distintiva de lo que sugeriría su fecha de fundación real. Un patrón que los investigadores a veces describen como un efecto de rama larga. Es una explicación razonable. Explica la antigüedad, explica el aislamiento. Lo que no explica es por qué fragmentos de esa misma ascendencia relacionada con Jomon siguen apareciendo en lugares sin ninguna conexión arqueológica con la cultura Jomon, en poblaciones de la meseta tibetana y en zonas del noreste de Asia continental, a miles de kilómetros de cualquier montículo de conchas o vasija marcada con cuerdas. Tampoco aborda por completo una afirmación distinta, mucho más controvertida, publicada por la misma época. Una que sugiere que la población ancestral más profunda que se encuentra detrás de los Jomon y sus parientes podría estar conectada con orígenes lingüísticos que se extienden mucho más allá de las fronteras de Japón. La teoría del aislamiento explica por qué el ADN Jomon parece antiguo. Sin embargo, no explica por qué siguen apareciendo rastros del mismo en lugares que nunca debieron estar conectados con Japón. Y ahí es precisamente donde comienza la segunda explicación, mucho más compleja. Esa conexión imposible tiene nombre, y pertenece a uno de los artículos más controvertidos de la genética lingüística reciente. En 2021, Martin Rabitz, al frente de un amplio equipo internacional del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, publicó en la revista Nature sus hallazgos, en los que proponía que las poblaciones relacionadas con el Jomon nunca fueron un callejón sin salida aislado. En cambio, podrían haber estado conectadas, o lejanamente emparentadas, con un sistema poblacional mucho mayor vinculado a los primeros agricultores de mijo que trabajaban en la región del río Liao Occidental, en el noreste de China, hace aproximadamente 9.000 años. La hipótesis tiene su propio nombre, transeurasiática, y vincula la profunda ascendencia de las poblaciones japonesas, coreanas, tungúsicas, mongolas y turcas a un único punto común de expansión agrícola. Imaginemos ese sistema de raíces compartido no tanto como un árbol genealógico, sino más bien como una red subterránea de raíces bajo un bosque. Los árboles individuales parecen separados en la superficie, pero bajo ella, algunos siguen alimentándose de la misma fuente. Según este modelo, parte de la ascendencia presente en los japoneses descendientes del período Jomon
podría remontarse, indirectamente, a ese mismo sistema de raíces, que finalmente llegó a poblaciones a miles de kilómetros de distancia, desde la península coreana hasta la estepa mongola. No se trataba de un artículo pequeño y especulativo. Rabbids y sus colaboradores combinaron arqueología, lingüística histórica y genética de más de 250 individuos que abarcan 5.000 años de la prehistoria del noreste de Asia. Un conjunto de datos triangulados, inusualmente grande para una afirmación tan ambiciosa. Y aquí es donde se desmorona silenciosamente la teoría anterior. Si esta conexión es siquiera parcialmente correcta, complica la historia simplista de la cápsula del tiempo sellada. Según esta interpretación, Japón nunca estuvo completamente aislado. Un goteo lento de ancestros vinculados a la agricultura y posiblemente ideas relacionadas con ella pudo haber llegado al archipiélago mucho antes de la migración Yayoi, a la que la mayoría de los libros de texto atribuyen la transformación de Japón. El muro que presupone la teoría del aislamiento puede que nunca haya sido tan sólido como parecía. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad más que como un hecho probado. Y con razón. La hipótesis de la familia lingüística transeurasiática sigue siendo objeto de intensos debates entre los lingüistas históricos. Los críticos, en particular Alexander Vovin, han argumentado que la evidencia de vocabulario compartido que sustenta el aspecto lingüístico de la afirmación es demasiado débil para probar un ancestro lingüístico común, incluso cuando parecen existir vínculos genéticos. Por lo tanto, la genética y la lingüística podrían no estar contando la misma historia. Este es uno de los raros casos en la investigación moderna donde los datos de ADN han superado, e incluso podrían decirse que superado, a los datos lingüísticos con los que se combinaron. Así que la segunda oleada no fue tal. Puede que haya sido una lenta migración de parientes lejanos, nunca representada en ninguno de los mapas antiguos. La tercera posibilidad es la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, porque no intenta rastrear una única migración. Cuestiona si Jomon debería considerarse una sola población. Partiendo de esa misma base genética descrita anteriormente, algunos investigadores han planteado una hipótesis más cercana a una historia de fantasmas que a una historia de migración. Desde esta perspectiva, Jomon podría ser simplemente una etiqueta conveniente para los últimos supervivientes visibles de una población del Pleistoceno tardío mucho más antigua y extensa, que alguna vez se extendió desde los cazadores-recolectores joavinianos del sudeste asiático, a través de partes de la meseta tibetana, hasta el archipiélago japonés, antes de que los cambios climáticos, el aumento del nivel del mar y las posteriores migraciones agrícolas la extinguieran casi por completo. No se trataba de un pueblo que permaneciera en un mismo lugar, sino de un pueblo que, por casualidad, se encontraba en el único sitio al que la extinción nunca llegó. Según esta interpretación del linaje fantasma, el Japón Jomon no sería una cultura singularmente aislada, sino más bien el último reducto superviviente de una capa ancestral que alguna vez fue extensa, preservada por un accidente geográfico, no por una continuidad cultural. Sin misterio, sin un destino inquebrantable. Simplemente un accidente geológico que, por casualidad, protegió un rincón de un mundo desaparecido. Esta idea es especulativa, y los investigadores que la plantean suelen ser los primeros en matizarla. El tamaño de las muestras de genomas antiguos del sudeste asiático y Siberia sigue siendo pequeño, y la ascendencia basal compartida a veces refleja lagunas en los datos de referencia en lugar de una población compartida genuina, una sombra estadística más que una conexión real. Algunos investigadores van más allá, advirtiendo que términos como ascendencia relacionada con Jomon se han convertido cada vez más en una abreviatura genética para un grupo ancestral profundo del este y noreste de Asia, no literalmente el pueblo Jomon en sí. Es una distinción fácil de perder en un titular, y también fácil de perder en la narración de un documental. Ya sea que los Jomon fueran un pueblo o el último eco de algo mucho más grande que ya no existe, una cosa no está en discusión. Su tierra natal aún conserva pruebas físicas de lo que construyeron, mientras que casi todos los que alguna vez compartieron su ascendencia no dejaron absolutamente nada. Imagínese en Sanai Maruyama, en lo que hoy es la prefectura de Aomori, hace aproximadamente 5.000 años. A su alrededor, un poblado de viviendas subterráneas y edificios con pisos elevados se extiende por el paisaje. Según algunas excavaciones, llegó a albergar a varios cientos de personas en su apogeo,
una escala casi inaudita para un asentamiento descendiente de cazadores-recolectores en cualquier parte del mundo antiguo. Sobre los tejados, se alza una enorme estructura de madera de 6 pilares, cuyos agujeros para los postes aún se pueden ver en el suelo. Su función sigue siendo objeto de debate. Atalaya, plataforma ceremonial, algo completamente distinto, perdido junto con todos aquellos que podrían haberlo explicado. Cerca de allí, castañares cuidadosamente cultivados bordean el asentamiento. La evidencia genética y de polen sugiere que los Jomon no solo recolectaban castañas silvestres, sino que las cultivaban y plantaban selectivamente, difuminando la línea entre cazadores-recolectores y agricultores mucho antes de que el arroz llegara a estas costas. A lo largo de la costa, montículos de conchas rodean el litoral, repletos de restos de salmón, dorada, mariscos y ciervos. Evidencia física de una dieta lo suficientemente rica como para sustentar una aldea sedentaria sin un solo arrozal. Dentro de las viviendas, ollas con marcas de cuerda hierven a fuego lento con un guiso de pescado. Y en otras partes del asentamiento, los artesanos trabajan con laca urushi natural, aplicada a la madera y a la fibra tejida, una tecnología documentada aquí desde hace aproximadamente 9000 años, uno de los usos de laca más antiguos encontrados en la Tierra. Durante aproximadamente 1700 años, desde alrededor del 3900 hasta el 2200 antes. Sí, el asentamiento prosperó, luego fue abandonado, probablemente debido a que un clima más frío alteró la delicada economía basada en la castaña y el pescado de la que dependía toda la aldea. Una sociedad tan sofisticada, construida por personas cuyo ADN ahora parece el último fragmento superviviente de una población mucho más antigua y numerosa. Pero lo realmente sorprendente no es lo que construyeron aquí, sino lo que les sucedió a todos los demás que alguna vez compartieron su ascendencia. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. La revelación que recontextualiza todo no trata realmente sobre quiénes eran los Jomon, sino sobre hasta dónde se extendió su huella genética. Estudios posteriores de ADN antiguo, basados en el trabajo original de Kanzawa Kiriyama, en el genoma de Ikawasu, y en estudios regionales realizados hasta principios de la década de 2020, han detectado componentes genéticos relacionados con Jomon no solo en Japón, sino también en partes de la meseta tibetana y en zonas del noreste de Asia continental. Poblaciones sin ninguna conexión arqueológica con la cultura Jomon, sin cerámica, sin montículos de conchas, sin objetos lacados, solo un eco genético, latente en personas que jamás oyeron la palabra Jomon. Esto da un vuelco a la narrativa de la isla aislada. En lugar de que el Jomon represente un fenómeno exclusivamente japonés que permaneció oculto durante 10.000 años, su ascendencia podría haberse extendido por una franja mucho más amplia del Asia del Pleistoceno tardío, y Japón es simplemente el lugar donde sobrevivió más tiempo y de forma más visible. No donde se originó, no donde permaneció confinado, simplemente donde perduró. El modelo de doble estructura, que plantea una mezcla clara de dos poblaciones, Jomon más Yayoi da como resultado el japonés moderno, es interpretado actualmente por muchos investigadores como una simplificación excesiva de al menos 3, y posiblemente más, capas de ascendencia distinguibles, que llegaron en proporciones diferentes en distintas regiones y siglos. Los Ainu de Hokkaido, que poseen la mayor ascendencia documentada relacionada con Jomon, con estimaciones que oscilan entre el 70 y el 90%, y los Ryukyuanos de Okinawa, con un porcentaje intermedio de entre el 25 y el 30%, no son simplemente vestigios más puros de un pueblo antiguo e ininterrumpido. Representan historias regionales distintas de contacto, aislamiento y mestizaje, cada una desarrollándose en su propio tiempo tras la transformación de Yayoi que remodeló el continente. Y aquí está el giro inesperado. La historia original de Hanihara, basada en un consenso, nunca fue del todo falsa. Su observación básica de 2 oleadas, primero Jomon, luego Yayoi, sigue siendo válida estructuralmente, incluso hoy. Lo que ha cambiado es todo lo que subyace a ella. El contenido genético de esa primera oleada resulta ser mucho más antiguo, con una distribución mucho más amplia y un origen mucho menos japonés, de lo que cualquier modelo basado únicamente en la forma del cráneo podría haber mostrado. Viejo, más viejo de lo esperado, más viejo que casi cualquier otra cosa en el continente. Lo que hacía que el Jomon pareciera un misterio aislado, su aparente soledad,
Podría ser casi lo contrario de lo que realmente les sucedió a sus ancestros. Un misterio ampliado, pero no resuelto. Quizás el Jomon nunca fue una historia aislada. Una arqueóloga jubilada que pasó décadas excavando montículos de conchas a lo largo de la costa de Tohoku ha descrito la sensación de sostener una vasija de la era Jomon con manos enguantadas, no como tocar el pasado, sino como tocar una firma, una huella dejada por alguien cuyos descendientes se dispersaron cada vez más, y más atrás en el tiempo, de lo que ella jamás esperó demostrar en su propia carrera. Si ampliamos la perspectiva lo suficiente, la historia de la pureza ancestral de Japón resulta ser una versión de una historia que se cuenta sobre casi todas las poblaciones del planeta. Cada población que los genetistas han estudiado detenidamente, desde Irlanda hasta Papúa Nueva Guinea y las tierras altas de los Andes, resulta ser una mezcla compleja de migraciones, contactos y reemplazos, mucho más intrincada de lo que cualquier historia sobre el origen nacional jamás admitiría. La idea de una línea ancestral pura e ininterrumpida es, una y otra vez, un consuelo creado para las aulas, no una realidad genética. La historia Jomon Yayoi de Japón simplemente resulta ser uno de los ejemplos más estudiados y más apreciados por el público de este patrón. Lo que distingue al caso Jomon es la inmensa antigüedad de su historia. Un linaje que podría remontarse entre 20 y 38.000 años, más tiempo que la agricultura, más tiempo que la mayoría de las civilizaciones conocidas juntas, reside silenciosamente en el ADN de personas que probablemente se consideran simplemente japonesas, Ainu o Ryukyuanas, sin ser conscientes de llevar consigo un hilo conductor de casi 40.000 años. Cada nuevo genoma, extraído de un montículo de conchas o del suelo de una cueva, hasta ahora, solo ha añadido ramificaciones en lugar de resolver la incógnita. Cada estudio plantea tantas preguntas nuevas sobre la historia profunda de las poblaciones asiáticas como respuestas ofrece. Imagínelo como una fotografía antigua, a medio revelar en la cubeta, con cada nueva pasada por el baño químico. Emerge una forma que se vuelve más nítida en los bordes, pero el centro de la imagen aún se resiste a definirse. Cada nuevo estudio es otra pasada por ese baño. La imagen se va enfocando poco a poco. Nunca llega a estar completamente enfocada. Los Jomon nunca fueron quienes creíamos, y cuanto más se profundiza en el análisis de su ADN, menos certeza hay sobre quiénes son realmente.